Buenos días, en esta oportunidad les vengo a exponer el taller 3 de teledetección con radar, el cual se titula Dinámica del terreno en el deslizamiento de Mud Creek, California, Estados Unidos, derivada de análisis INSAR. Quien les habla, Mariana Durán Hoyos. Vamos a comenzar. Bueno, en el resumen tenemos que el estudio se centró en el deslizamiento de Mud Creek ocurrido en mayo del 2017. Este se ubica en el sur de California y se empleó técnicas de interferometría radar diferencial, INSAR, aplicadas a imágenes Sentinel-1. El propósito fue caracterizar los cambios superficiales antes y después de el deslizamiento o el colapso mediante el análisis de la fase interferométrica y la coherencia. Estas fueron las dos variables principales en el análisis. Como introducción tenemos que los deslizamientos y los movimientos en masa han representado históricamente una de las amenazas naturales más recurrentes y costosas a nivel mundial, debido a su capacidad para causar pérdidas humanas, daños a la infraestructura y alteraciones ambientales significativas. Y este no es un caso exento de diferentes pérdidas económicas. Acá podemos ver en la imagen de arriba, donde podemos ver que esta zona del Mud Creek poseía una vía principal que tenía diferentes interregional, o sea, conectada a diferentes condados. Y cuando se deslizó, pues toda esa vía se tapó. Entonces fue una pérdida bastante grande. En las imágenes de abajo tenemos el antes y el después vista desde Google Earth con imágenes satelitales ópticas. Bueno, en cuanto a los estudios previos, tenemos que el caso de Mud Creek es emblemático puesto que estudia la transición de movimientos lentos a fallas catastróficas. De hecho, esto fue un deslizamiento muy rápido. Tenemos a cuatro autores principales. En primer lugar, Hamburger. Este fue un primer estudio de él desarrollado en 2019, donde relaciona la sequía con las lluvias extremas y el aumento de la presión de los poros, lo que produjo el colapso. También tenemos a Chiori y otro autor en el cual usaron Sentinel-1 con Snap para el monitoreo eficiente y confiable de un movimiento en masa. A su vez tenemos a Jake Mark y Tiempo, donde usaron la coherencia del radar más el índice de vegetación normalizada como indicadores tempranos de inestabilidad. Y finalmente volvemos a tener a este autor, Hamburger, integrando INSAR, LIDAR y Pixel Tracking para predecir el colapso. En este caso, pues de Mud Creek. Bueno, ahora vamos a pasar a los materiales y métodos. En este capítulo, primero vamos a empezar describiendo un poco la zona de estudio. Como ya lo he venido comentando, este se ubica en California, en el condado de Monterrey. Parte de la cordillera de Santa Lucía, que se caracteriza por ser montañosa y abrupta, que se eleva desde el Pacífico. En la imagen de la parte izquierda tenemos una sección del geovisor de la USGS que nos presenta la geología a escala 1:25.000, donde vemos que justamente la zona del deslizamiento, nuestra área de estudio, presenta como unidad geológica los depósitos de deslizamiento con la unidad QLS, que son metasedimentos fracturados, bloques caóticos y coluviones inestables. Bueno, en los materiales y equipos tenemos nuestra base de todo son 3 imágenes principales. Con estas 3 imágenes podemos desarrollar
dos pares interferométricos. El primer par con una imagen del 5 de mayo del 2017 como la maestra y la esclava del 19 de mayo. Para el par interferométrico del antes del colapso. Para el par interferométrico del par después del colapso tenemos nuevamente esta imagen del 19 de mayo con la imagen del 31 de mayo del mismo año. Usamos imágenes SLC, modo IW y una trayectoria ascendente con una polarización VV. Pues el equipo a grandes rasgos tiene un Core i5 con 8 GB de RAM. Bueno, en la metodología la pudimos dividir en tres fases principales. La primera fase fue la verificación satelital. Esta verificación se compone de la información geométrica, radiométrica y física del caso de estudio. Este caso de estudio lo pudimos desarrollar puesto que tenía características importantes que tuvimos que tener en cuenta a la hora de seleccionar este caso, puesto que no todos los deslizamientos son posibles cuantificarlos con estos insumos y con esta plataforma de procesamiento debido a las condiciones físicas. Esas condiciones físicas me refiero a la vegetación. Si podemos observar la vegetación aledaña y precisamente en el área de estudio es muy... no tiene presencia de vegetación, de hecho es la tierra que está desnuda. Y pues eso fue crucial para elegir esta zona de estudio. Además también de la extensión, puesto que después de los diferentes filtros, el multilooking, el valor del píxel pues va a aumentar, entonces se pierde información. Bueno, después de la verificación se seleccionaron y descargaron las imágenes, que son las tres imágenes que había mencionado anteriormente. Luego se definieron los pares interferométricos y a cada uno de esos pares empezamos con el procesamiento en Snap. Este procesamiento sigue estos pares de manera ordenada. Se aplicó el Topstar Slip y The Burst, pues para eliminar las líneas entre las ráfagas, se aplicaron archivos orbitales y de geocodificación preliminar, se hizo el corregistro subpíxel de la imagen esclava respecto a la maestra, luego se formó el interferograma y la remoción de la fase topográfica, hicimos multilooking y filtrado de fase, en este caso el de Goldstein, y acá tenemos dos insumos principales y claves en este estudio, que son los interferogramas y los mapas de coherencia. Luego tenemos la construcción de perfiles de coherencia, la definición de un trayecto lineal que atravesó el deslizamiento y ya concluimos con la metodología. Bueno, en el análisis después tenemos la exportación de los productos y una elaboración de métricas estadísticas para cuantificar de una mejor manera, pues, estos insumos que acabamos de obtener en la metodología descrita. Bueno, en los resultados tenemos el interferograma del par delantes, que podemos ver que la fase la fase no tiene cambios tan bruscos, mientras que en el interferograma del par 2, que es el par después, podemos ver unas franjas mucho más dispersas y de más colores justamente en esta área. Después hicimos el perfil de coherencia. Este perfil lo que hicimos fue definirle puntos característicos para poder validar en el gráfico del perfil. Tenemos del par 1 que es del antes y del par de después. Antes del evento tenemos una coherencia entre punto 2 y punto 55 con fluctuaciones moderadas. Y después del evento, la coherencia se reduce a 0.008 a 0.3 con tramos cercanos a ceros. Se da una pérdida de correlación y mucha más pérdida de coherencia, como lo podemos ver en nuestras gráficas. Bueno, en los análisis de resultados tenemos una primera parte que fue
el análisis de los insumos interferométricos y de los insumos de coherencia. Empezando con los insumos interferométricos de fase, tenemos unos histogramas. En el par 1, que es antes del evento, tenemos una distribución estrecha, positiva y simétrica. Una superficie continua sin deformaciones significativas. Podemos ver que los valores están más hacia los positivos. En cambio, en el histograma del par 2 tenemos una pérdida de continuidad superficial y variaciones abruptas por el movimiento en masa. Y es más asimétrica y dispersa. En la parte del mapa tenemos una diferencia de coherencia entre el par 1, que es el par antes, menos el par 2. Entonces, acá podemos explicar un poco que las zonas de tonos más cálidos fue donde hubo mayor valores de coherencia. Esta coherencia en sí, la que nos proporciona los pares interferométricos, su rango es de 0 a 1. Cuando hacemos esta diferencia, el rango cambia de 1 a menos 1, de menos 1 a 1. Entonces los valores más positivos y más grandes son los que podemos ver de color rojo, donde hubo pues mayor coherencia, perdón, mayor pérdida de coherencia, donde podemos justificar pues el deslizamiento. En cuanto a la discusión de resultados, tenemos diferentes puntos, empezando que antes del colapso la fase continúa y tenemos una coherencia alta entre punto 5 y punto 7. Después del colapso tenemos una pérdida de franjas y coherencia baja. Tenemos unas limitaciones en esta metodología INSAR, ya que con base en lo que nos dice Hamburger en su estudio del 2019, es incapaz de capturar aceleraciones rápidas y desenrollado de fase. También unos hallazgos recientes de su estudio en el 2025 se dice que desplazamientos mayores a 17 metros por año, medidos con PlanetScope, INSAR no resolvió cambios súbitos. Bueno, es importante mencionar que estas metodologías de estos autores llegan hasta el desenrollado de fase y muchísimas más cosas para seguidamente complementar estos análisis de los movimientos en masa. Sin embargo, nosotros hacemos la comparación hasta cierto punto, que fue lo que hicimos de poder describir de mejor manera tanto la fase como la coherencia. Ahora vamos con las coincidencias. Tenemos baja coherencia en zona deslizada y alta en áreas extremas, que nos dice que es una deformación real con no errores orbitales. Y la escala temporal es que en este estudio usamos pares puntuales y en otros estudios pues usaron muchísimas más series largas y muchísimos más interferogramas. Ahora, finalmente en las conclusiones tenemos una coherencia antes del evento. Esta es una superficie más bien heterogénea, pero con niveles suficientes para interferencia constructivo. A su vez tenemos una coherencia después del evento, con una caída significativa de aproximadamente 50%, reflejando alteración profunda del terreno. Desplazamiento, remoción, fracturación. Un indicador directo de que la coherencia permitió identificar el área afectada y diferenciar zonas estables. Sin embargo, no es posible delimitar exactamente dónde hubo el deslizamiento con estas metodologías. Una limitación también clave es el número reducido de imágenes sin una evolución temporal previa. Lo que se rescata es que este deslizamiento ocurrió de manera muy rápida. La fortaleza es que tenemos pares antes y después que nos ayuda a caracterizar de una manera más clara y eficiente. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el video.